A continuación, Así es la cosa. Sí, yo creo que vamos a tener que borrar eso como tema. No hablemos del cero. Hablemos del comandante cero y acabamos de redondear esto. Bueno, si estoy molestando, le leo un soneto de Bernardes. A ver, léelo. Uno de los 2 billones de cuatrillones que... Sí, soneto del amor milagroso. Aquel entendimiento que... Fíjese cómo rima con aba y con ia, con las cosas más baratas del mundo para rimar. Pretéritos. Pero si usted quita esas cosas, ¿con qué rima? Bueno, pero no, es que siempre han criticado que al poeta que usa esta rima. Le llaman ripio. Sí. Aquel entendimiento que callaba tiene toda la voz que no tenía, y aquella voluntad que estaba fría tiene todo el calor que le faltaba. Aquel entendimiento que ignoraba tiene la ciencia de que carecía, y aquella voluntad que no quería tiene el deseo que necesitaba. Porque para que el uno se levante del sueño en que vivía sumergido, es suficiente con que yo te cante, porque para que aquella no se muera de la muerte que hubiera padecido, es suficiente con que yo te quiera. Muy mejor el otro. Sí. Pero es que un poeta... ese es el género ligero, ¿verdad? El soneto se supone que es el lado ligero de la poesía. Estoy pensando, don Alberto, en aquel individuo que una vez criticó ahí en la red que mientras... porque en este programa de vez en cuando nos poníamos a leer poesía y el país llevándose la trampa en muchos aspectos. Y don Alberto, usted leyendo poesía cuando todavía no han arreglado el hueco de la pista. Sí, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre? ¿Y por qué? Pues es que escribir un soneto al hueco de la pista. Un soneto al hueco de la pista. Leyendo poesía mientras Recope está envenenando el ambiente y matando vehículos. Sí, entonces este señor debe estar muy indignado ahora con nosotros. Sí. Seguro ya apagó el radio. Entonces, ¿qué tiene que dedicarse uno a hacer? A llorar. A llorar. Porque uno puede... se puede llorar componer esos daños, ¿verdad? No los puede reparar, uno sabe de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede hacer? Sí, no, sentarse a llorar. Yo el único puente que me podría poner yo mismo es un puente en la dentadura, esos que hay que estarse quitando, poniendo. Esos que llevan, ¿cómo es que se llama? No hay poesía Bailey, ¿verdad, don Alberto? Como para complacer. No. Debería haber. Pero nosotros no hemos encontrado un gobierno Bailey. Sí, ya eso ya no es inédito, claro, el gobierno Bailey. Ya hay un gobierno Bailey. ¿Ustedes vieron el exabrupto de la diputada española, ¿verdad? ¿No? Bueno, eso es formidable porque en Costa Rica eso abunda, ¿verdad? Casi todos los diputados tienen esa mentalidad. Vea lo que pasó. Estaba el señor Rajoy, se le puede decir señor aunque sea por metáfora, porque el homónimo de José Luis San Pedro le dijo otra cosa. Resulta que estaba leyendo, diciendo todas las medidas que iba a tomar y que todas eran contrarias a lo que había prometido en la campaña, cosa que nos es familiar a nosotros también, ¿verdad? Y entonces se oyó la voz de esta diputada en un momento dado en que la bancada de oposición, una de las bancadas de oposición, abucheó un poco. Entonces ella esperó que estuvieran... Que bajara el murmullo. Y exclamó, que se jodan. Y entonces ahora... ¡Qué horror! Yo creo que eso es lo que dicen aquí los diputados, ¿verdad? Cada vez que hacen una idiotez de las que hacen. ¡Joder! Que se jodan estos idiotas que nos critican. Y entonces es ahora, el que se jodan es un grito de guerra en las calles de España. Sí. Todo el mundo lo repite, ¿verdad? Sí.
porque entonces... Porque una diputada lo profirió. Claro, pero esa diputada lo profirió en un sentido que ahora es contrario al que usan los protestantes. Además prefirió proferirlo. Prefirió proferirlo, sí. Sí, claro. Oíme, estaba leyendo sobre Hollande que reconoce la culpabilidad de Francia en el exterminio de judíos. Lo leí. Sí. Tremendo. Sí, claro. Pero es que no. Sí, no, es que De Gaulle se puso a reconocerla. Sí, claro. Porque dijo, esa no era Francia. Esa no era Francia. Sí. La Francia bueno. libre era la verdadera Francia. Bueno, pero Bueno, eso es consonante con la decisión francesa, ya muy vieja, de exigir que se declare, exigirle a Turquía que reconozca el genocidio armenio, ¿verdad? Claro, él. Hollande se refirió a Mitterrand y dijo, el único que ha en un momento determinado reconocido cierto grado de culpabilidad fue Mitterrand. La culpabilidad es plena, dijo, por esto y esto y Claro. esto. Claro, no. Lo de Que mataron De Gaulle fue un alarde pachotero, pero Sí, que sí, no Sí. oportuno en un determinado momento, pero no respondía a una verdad. La Francia de Vichy fue Francia, dígase lo que diga. Claro. Aquí actuó mal, sí, bueno, pero era Francia. En eso hay por ahí... Y solo todavía- Costa Rica se ha dado el lujo de decir que tal gobierno no existió, ¿Qué? Que el gobierno de que Vichy un no gobierno existió. no existió, Ah, sí, el de Tinoco. Solo un país, Francia no ha dicho que el gobierno no existió, ahí está. lo que pasa es que hay una objetividad histórica que dice, bueno, es como si el Queen Mary lo Bueno, el hecho es, asalta- pero lo importante de Costa Rica hizo valer esa tesis ante un tribunal internacional. Bueno, El Tribunal Internacional declaró que un país tenía plena capacidad para negar la existencia de un gobierno. El fallo lo firmó un expresidente de Estados Unidos, Taft, así. en No el año sabía eso. 22. Ah, bueno, me acordaba. sí, Un no, pleito, eso es cuando empezaron a venir los cobros por un empréstito que había abierto Tinoco. ya, sí. Y don Alfredo González fue el abogado de no lo Costa Rica pagaba, en que ese un gobierno juicio no. arbitral y se nombró árbitro al presidente, que era el expresidente Taft. Y Taft ajá. falló en favor de Costa Rica. Un país tiene derecho a decir que tal gobierno no existió. Sobre todo que fue una ley muy bien hecha, porque solo se anularon los actos de los poderes ejecutivo y legislativo, del judicial no. Ah, bueno, está bien. Fallo Bueno, dicen parcial. que en este momento hay un corte. Sí. En eso de negar un hecho un hecho real que se dio en un país tiene sus riesgos. Es decir, Porque- no hay precedentes de eso. Pero fíjese en el usted que, mundo. por ejemplo, lo que hicieron, es muy interesante lo que hizo al disolverse la Unión Soviética, la República de Moldavia declaró inexistente sin efecto el pacto Molotov-Ribbentrop. Porque en ese pacto la Unión Soviética se adjudicaba el territorio de Moldavia como parte de la Unión Soviética, la puso como república autónoma soviética, pero era parte de la Unión Soviética. Stalin, para justificar eso... Pero había sido parte de Rusia antes del soviético. Claro que era parte. No Moldavia no era parte de- era rumano. En la formación de Rumania hay tres elementos étnicos geográficos que son Moldavia, Valaquia y Transilvania. Ahora, lo que pasa es que entonces Sí, Stalin, tenés razón. Stalin como Claro, para echar claro. un ancla que hiciera eterna esa situación, le agregó a Moldavia un pedacito de territorio que siempre había sido autónomo, que quedaba al otro lado del río Dniester. Y ese se convirtió en el territorio más industrializado, más pujante de la República Soviética de Moldavia. ¿Qué ocurrió cuando los moldavos declararon que no existía el pacto Molotov-Ribbentrop? Los habitantes de ese pedazo que a Stalin le agregó declararon su independencia.
porque dijeron, no, si no existe el Pacto Molotov-Ribbentrop, tampoco existen sus consecuencias, nosotros somos una entidad independiente de Moldavia, y así está la cosa. Moldavia no ha podido ocupar ese territorio, y de hecho nunca lo va a poder ocupar. Sí. Pero fue una pérdida importantísima. ¿Y ese territorio quién lo administra actualmente? Es independiente. Nadie la República San Marino. Sí, se llama la República de Transnistria o Priednestrovia. Como San Marino. Sí, bueno, es que San Marino no, San Marino incluso está en las Naciones Unidas. Sí, claro. Claro. Sí, don Alberto, ahora está. Claro. Sí, yo no sabía. Pero y lo mismo que ¿cómo se llama? Andorra. Pero este país existe, tiene moneda, aduana, línea aérea, todo, e incluso conserva los símbolos del periodo estalinista de la Unión Soviética, ¿sí? Y resulta que es independiente, limita con Ucrania, limita con Moldavia, y ahí está. Ahora, explícame una cosa, hay una cosa que no me parece consecuente. Han preservado los símbolos estalinistas de poder. Sí. Y Stalin fue el que firmó el tratado Ribbentrop. No porque ahora en Stalin, sino porque les gustaba el régimen comunista. Por eso, pero es una inconsecuencia entonces. Sí, claro. No. Es raro. No, desconocen un tratado que Stalin firmó. Sí. Lo desconocen ese tratado. Claro, ellos anteriormente. Pero entonces siguen teniendo un gobierno comunista. Sigue teniendo un gobierno comunista. Ahora, ya, bueno. No, y antes eran parte de la Unión Soviética, con una autonomía inferior a la de una república soviética. Y todavía inferior. Sí, porque... Más inferior todavía. No, acuérdate que en ese sistema había eso que llamaban los oblasts. Por ejemplo, aquel país que se llama Birobidzhan, que es una entidad autónoma judía. Sí. Son judíos. Y Birobidzhan quiere decir país de los hebreos. Y tiene un rango inferior al de una Pero república. todavía pertenece a Rusia. Pertenece a Rusia todavía. Sí, claro, está allá por el... Donde dejó la chaqueta del diablo. En Asia. Donde dejó la chaqueta del diablo. ¿Dónde dejó la chaqueta del diablo? En Rusia hay muchos territorios ocupados por judíos, ¿no? Tradicionalmente. Bueno, judíos. Yo no sé si ahora quedarán muchos, pero ese concretamente es reconocido. Tanto es así que hace poquito apareció en las noticias una reunión entre el presidente, no Putin, sino el anterior, y los representantes de Birobidzhan, donde negociaban algunos aspectos de la administración. Ellos votan en las elecciones generales de Rusia y todo, pero tienen su hay una no sé si llamarlo confusión, pero es interesante cómo hay todo un periodo en que Putin es presidente y Medvedev primer ministro, y ahora cambiaron, y entonces Medvedev es primer ministro y Putin presidente. Yo no sé cómo se distribuyen los poderes, pero me da la impresión de que es una farsa. Es que nadie conoce la constitución rusa actual. Sí. se lo consigue en la red. Pero pues no es de universal conocimiento. Tanto es así que yo vivo sorprendido porque hay un artículo de la constitución rusa que es tan largo como el Nuevo Testamento, y que sobre ese artículo lo único que se explica es ¿quiénes son los pueblos y entidades administrativas que forman la Federación Rusa? Son 84. Oíme, yo tengo una colección que se llama Legislación Soviética Moderna. Y yo he comparado a través de internet por medio de mis nietos que casi es idéntica a lo que impera hoy en la legislación rusa. Es curioso, han quitado poquísimas cosas pues que eran totalitarias, ¿no? Pero la legislación es la misma. Bueno, es curioso. Pero es un poco, mire, cuando pasó del régimen zarista al régimen bolchevique, en una gran parte de lo que fue Rusia siempre, muy poco cambió en ese sentido. Lo que era un kanato aquí se convirtió en una república. Es ese tipo de cosas. Como lo que pasa con Alemania misma, si usted se no, va pero a ver, es que estoy hablando el Código Civil y el Código Penal y todo son casi idénticos. Bueno, pequeñísimas. Salvo lo que les pide, si es que lo que ellos
con lo que ellos sacaron fue con la propiedad privada Sí, claro, de, pues de la claro. tierra. Sí, bueno, Sin embargo, y las existía empresas. el Código Civil, que tiene que ver mucho con la Ya, propiedad. pero el Código Claro. Civil tiene capítulos, usted Sí, lo sí, sabe, claro, personas, bienes, Personas, bienes, posiblemente el de bienes. es como la fue legislación alteraron. costarricense sobre la ética, existe, pero nadie personas, la cumple. obligaciones, bienes. Sí, Sí, Sí. es parecido. No, pero es interesante cómo preservan, ¿verdad? Cierta- No, claro, claro. Es que la No, ¿cómo Identidad, cómo los digamos. comunistas preservaron? Sí, sí, Cierta, sí, que sí. no fue que Sí, quisieron, sí. que, No, que- no. que Bueno, hay que- arrasaron con No, todo. no hicieron tabula rasa. Preservaron ciertos Y por ejemplo, principios. y el regreso a la R. propiedad privada lo hicieron, por ejemplo, dándole al ocupante de cada apartamento la propiedad sobre su departamento. Como Cachetón aquel que Se sientan del puro. que hizo fiesta con todo el capital del Estado soviético y lo repartió a sus amigos, ¿verdad? No, aquella, Relajo, pues. aquella ministra de Transporte de la Federación Rusa, que, Yeltsin, a Yeltsin, Ese, que ella empezó a aplicar las regulaciones nuevas sobre autorizaciones para líneas aéreas privadas. Y de pronto se dieron cuenta de que la vieja Aeroflot, que seguía siendo estatal, comenzó a fallar muchísimo en los horarios y un montón de cosas, y era que todas las mejores líneas se las estaba asignando a una línea aérea que era un hijo de ella. Parecía antico. No. Parecían ticos. Qué bárbaro. no es que ha habido, es decir, esa es la fama que hay en todo el mundo, y que es una gran sinvergüenzada ahí, ¿verdad? Sí, claro. Claro, Por fue una supuesto. mesa gallega, ¿verdad? ¿Y cómo es que hay un millonario ruso que hace poco vino a Costa Rica en su yate, un yate de lo más grande que puede haber, que tiene defensa antiaérea, el yate? Imagínate. ¿Y de dónde salió esa plata? Hay un ruso que era dueño hasta hace poco de uno de los principales equipos de fútbol de Y hay uno que de está Inglaterra. preso, ¿ah? Porque algo pasó, pero sigue mandando desde la cárcel. Es Ah, no, multi- claro, Maneja el petróleo y maneja todas esas vainas. Sí. No. El régimen capitalista en su versión dulce. Pero bueno, ¿En su versión qué? dulce. ¿De tapa o de raspado? Es rarísimo. Es dulce para los que roban y diabetes para los Sí, porque que... resulta, es decir, dificilísimo de entender cómo surgen millonarios Claro. de un régimen que era todo el Estado. Ey, Sí, es como... El caso del presidente, el presidente actual de Chechenia era uno de esos guerrilleros musulmanes que estuvieron peleando contra el poder central. Entonces Putin llegó y se las arregló con él y ahora él está de lo más bien. Él es el hijo del líder. Ya no están peleando. Ya no están peleando. Los chechenos. Pues. Pero Incomodísimo. este líder checheno, ya no me acuerdo ahora el nombre, tiene tanta plata que ahora es el inversionista más importante en algunas de las repúblicas vecinas, por ejemplo en Daguestán, es dueño de casi todo Daguestán, el presidente de Chechenia. Entonces obviamente ahora no le conviene separar a Chechenia de nada, porque Claro. ahora él tiene... Qué horror, es que... Pero la gran ¿qué desorden bronca, tiene que haber sido aquello? el conflicto fue con Putin, el que Sí, claro. un pero- choque armado violentísimo con los Pe- chechenos. Sí. Los chechenos son lo más históricamente. Sí, lo más pero llegó un incómodo. momento en que probablemente se dieron cuenta que no iban a llegar a ninguna parte porque Rusia no los iba a soltar. Toda aquella intervención de esta organización de la seguridad europea, a los rusos les importaba un pito, a la dirigencia. Entonces, pactaron como se hace cuando se llega a un armisticio, lo que sea. Hey, ustedes tienen este poder que, es más, Como el de Molotov-Ribbentrop. Y ahí lo que pasa es que hicieron desarmar un Estado enorme en 3 días. Y no se puede. Claro, sí, claro, además. Puede ir lentamente. Merienda negros. Claro, todo claro. el mundo salía con algo. Y por eso muchos occidentales, gobernantes y todo, que creían que iban a llegar y hacer rapiña con Rusia. Querían dividir a la Federación Sí, Rusa sí, en 4 claro, estados hicieron y todos todo los eso. esfuerzos. Y se dieron con los dientes, ¿verdad? Se dieron con los dientes porque a nosotros no les convenía. Ayer un día esto se anunció. Bueno, y a pesar de todo, siguen siendo la segunda potencia militar del mundo. Pues claro. Y el territorio que tienen los hace tan importantes, ¿verdad? Es que son... Hay una cosa indudable.
tienen un genio, un talento innato, ¿no? Es decir, siempre se salen con la suya. Bueno, Es una... y luego Es un pueblo extraño, que vos decís, siempre salen con ellos. Es un pueblo que tiene que tener un nivel, un promedio de inteligencia altísimo. Claro, así es. tienen una forma de convivencia muy especial que puede a veces ser trágica, pero vean esto. Perdóname un segundito, un ejemplo que no viene quizá al caso, pero que es una muestra, como decía, para muestra un botón, el famoso dicho ese ridículo. Bueno, de repente aquí llegaron un grupo que no era la élite de allá, de músicos, y han hecho maravillas, tienen un talento, vinieron 3 médicos, hicieron maravillas. Pucha, que todo eso uno dice, claro que tienen un talento innato, que no cabe la menor duda, porque nadie los escogió. Lo que han hecho aquí, preparar muchachos músicos, es absolutamente inverosímil. Increíble. Pero eso usted lo puede decir de los chinos también. Por ejemplo, aquí vinieron unos cuantos capitalistas chinos, un poco sinvergüenzas, y compraron la mitad del país y la mitad de los políticos. Lo hicieron con mucho genio. Y la prueba es que en este momento, por ejemplo, el negocio de la refinadora esta que está haciendo Recope, eso a ojos vistas se ve que es un negocio chino. Un hold up. Un negocio chino. Y la refinería va a costar como 3 veces lo que le costó a El Salvador la de ellos, y es semejante. Pero el punto es que... La cosa es que no creo yo que prospere eso. ¿Cómo? Y ya, eso está metido hasta... ¿Quién sabe si en la asamblea? Lo han hecho en secreto, como aquel famoso negocio... Pero es que ya se están afirmando algunos diputados que eso tiene que ser la asamblea la que lo pruebe. Bueno, no puede yo espero, pero Poder Ejecutivo. Pero por lo menos, mire, ha sido tan en secreto que no ha habido manera de saber cuáles fueron las bases de la negociación. La condenada refinería nos va a costar como la mitad de lo que a los panameños les costó la ampliación del canal. Aquí somos, es decir, las incógnitas nuestras son de antología. ¿Cómo que Recope? ¿Cuántos empleados tiene Recope y no refina? ¿Todo lo importan ya refinado? Entonces, ¿qué hace? Todo ese árbol genealógico casi de empleados burocráticos, de esa burocracia enorme. ¿Qué hacen? Yo me pregunto eso, yo me lo he preguntado todo el día. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedican? Dicen los muchachos que hay que aterrizar. A firmar convenios colectivos. En Recope. Para que vuele la refinería.